Entender la figura de Nayib Bukele es de vital importancia para todo aquel que quiera entender lo que está pasando políticamente en América Latina. ¿Sí? Y este programa lo vamos a dedicar especialmente para entender a este personaje, a este político salvadoreño, porque de alguna manera define la posición del político antiimperialista en tiempos en los que las redes sociales determinan realidades, por ejemplo. Vayamos a entender a ese Nayib Bukele que en el año 2012, entre el 2012 y el 2015, es alcalde de Cuscatlán por el FMLN, ¿sí? Nada más ni nada menos, ¿sí? Él fue un hombre que perteneció a la izquierda en el principio de su formación política y en el ejercicio de su carrera. Luego sería alcalde por la misma formación política en San Salvador entre el 2015 y el 2018. De hecho, tras la muerte del líder cubano Fidel Castro, él haría un comentario como: adiós Fidel, dejas una huella inmensa en la humanidad. Este es el punto de partida de Nayib Bukele. De hecho, es un personaje reconocido porque incluso desde el ejercicio de la alcaldía, desde donde estaba, en Cuscatlán, que era un lugar bastante pequeño en realidad, se oponía, por ejemplo, y se opuso y se opone a la privatización del agua, por ejemplo, ¿sí? Es importante entender esta posición porque ahora, desde donde se encuentra, está en clara oposición, está en la vereda del frente con los intereses del FMLN, por ejemplo, ¿no? Ni qué decir con la agrupación política de Arena o con el partido Arena, con los areneros, que fueron los portaestandartes del neoliberalismo y de la corrupción en El Salvador. Pero hagamos un radar sobre el FMLN, que en su momento fueron también la esperanza del pueblo salvadoreño. Triste y lamentablemente abusaron del poder político que se les entregó para llenarse los bolsillos de manera ilegítima, de manera ilegal, de inmensas cantidades de dinero, poniéndose en la misma dimensión que los neoliberales. Ahora, curiosamente, entre los dirigentes del FMLN y los dirigentes de Arena hacen causa común para enfrentar a Nayib Bukele. Entender este escenario es de vital importancia. ¿Por qué? Porque si es que queremos construir la patria grande, no importa, ojo, si es que hay posiciones encontradas en tiempos de antaño. Lo importante es tener una posición actual hacia el futuro, en el momento hacia el futuro, y es lo que está haciendo Nayib Bukele. Él se está plantando frente al poderoso imperio del norte con la formación política que tiene, y es: nosotros tenemos derecho a nuestra soberanía. Quién sabe, uno de los discursos que lo define con mayor claridad es aquella conferencia, no sé si un discurso, es una conferencia de prensa, unos días después del famoso 1 de mayo, en la que es expulsado del poder las artes corruptos que tenían secuestrado el Poder Judicial y la Fiscalía en El Salvador. Y Nayib Bukele da la cara porque precisamente había decidido disolver este acuerdo que tenía con la Secretaría General de la OEA, con Luis Almagro, para crear una comisión contra la impunidad. Entonces, en ese momento, Bukele hace una reflexión muy personal y él dice: yo no sabía lo que era esto que le llaman comunidad internacional. Creí que se trataba de una serie de organizaciones, de instituciones que servían precisamente para dar los grandes derroteros y favorecer a la democracia, pero me di cuenta que
esto que conocemos como comunidad internacional, en términos generales, es un grupo de embaucadores que a lo único que se dedican es a boicotear las democracias en tanto que no estén al servicio de los intereses, boicotear las democracias, entre comillas, ¿no? Y quebrarlas constitucionalmente para ponerlas al servicio de sus corporaciones. Es un Nayib Bukele que hace una reflexión y se plantea, por ejemplo, una pregunta frente a un medio llamado Gato Encerrado y le dice a la periodista: yo te entiendo que tú tengas que hacer estas preguntas, pero sabemos que no son preguntas que tú haces, sino que tienes que hacer porque el dueño del medio al que tú representas, que es el señor Llorese, quiere que hagas este tipo de preguntas. Si no está buscando respuestas, está buscando una narrativa, está buscando cómo construir una narrativa a partir de las mentiras a las que los medios están acostumbrados. Este Nayib Bukele es de vital importancia conocer porque es el personaje o los personajes latinoamericanos que comienzan desde la posición en la que se encuentran a confrontar al Imperio del Norte, pero también a confrontar a organizaciones que legítimamente, más que legítimamente, que organizaciones que tendrían que haber defendido los intereses de los más vulnerables, pero que se pervirtieron en los sobornos neoliberales, como es el FMLN. ¿Ya? Como pasó, por ejemplo, aquí en Perú. En algún momento, el Partido Aprista Peruano tenía el mandato popular de ser el defensor de los intereses de los pueblos. Tristemente, Alan García Pérez se dedicó a pervertir el legado de Haya de la Torre y ponerlo al servicio de los grandes intereses. En este momento, nadie duda que el Partido Aprista Peruano en Perú, por ejemplo, no es sino un triste fantasma de lo que fue y es una triste llave mecánica, ¿sí?, de los intereses de los neoliberales. Como pasó con el PRI. ¿Quién podría negar el gran aporte del PRI en el México, del PRI inicial, en el México después de la Revolución? ¿Quién podría negar el gran aporte del general Lázaro Cárdenas? Por supuesto, ese PRI no tiene nada que ver con, por ejemplo, el último ejercicio en el poder de Peña Nieto, sin contar todos los galifardos que pasaron por ahí. Hay que acordarnos que el mismo Andrés Manuel militó en el PRI, porque era el único espacio. Pero los personajes de la política actual latinoamericana comienzan a despercudirse de estas antiguas estructuras y diseñar un discurso y una estructura política a partir de la defensa de los intereses de la soberanía de la patria grande. Voz de la Patria Grande. La historia de Nayib Bukele en la política ha dado un notorio giro de 180 grados durante la última década. Ante el rápido ascenso y los reflectores postrados sobre el presidente salvadoreño, se presenta como un potencial líder contra los intereses de las élites. Desde sus inicios como alcalde del nuevo Cuscatlán en el 2012, generó una serie de cambios sustanciales en la vida de los habitantes de ese pequeño pueblo. Y si vale recordar, con orígenes en el FMLN, del cual se separó por motivos que conocerás en breve. Su filosofía de trabajo, que rechaza tomar al gobierno municipal como medio de crecimiento económico individual, permitió que durante su gestión se concretaran proyectos como el programa de becas para jóvenes, construcción de una clínica municipal, creación del programa integral del adulto mayor, entre otros. Bukele y su forma de trabajo van por la tangente de que el dinero alcanza cuando nadie delinque.
El tiempo pasó y llegó a tener un desafío más grande que afrontar: la alcaldía de San Salvador en el 2015. Con más de 89.000 votos a favor, Bukele se convirtió en el 2015 en burgomaestre de la capital salvadoreña. Durante su gestión al frente de esta comuna, se ejecutaron medidas de gran impacto como la creación de la Secretaría de la Mujer, así como de Cultura, el desarrollo de la Biblioteca Municipal, entre otras obras a beneficio del pueblo. A pesar de su salida de la agrupación FMLN, por expresar abiertamente que tanto el partido como el gobierno se habían apartado por completo de los intereses y necesidades reales del pueblo, esta expulsión, lejos de debilitar su labor, propició que muchas personas creyeran en su proyecto. El camino hacia la presidencia fue muy empeñado para el actual mandatario, ya que hubo muchos obstáculos impuestos principalmente por el Tribunal Supremo Electoral y el partido Arena, ya que impidieron la inscripción del movimiento impulsado por Bukele, Nuevas Ideas. Ante un nuevo fallido intento de aspirar a la presidencia por cambio democrático, el actual jefe de Estado del país centroamericano no tuvo otra alternativa que postular por la agrupación Gran Alianza por la Unidad Nacional en los comicios del 2019, obteniendo la victoria inobjetable. Durante estos 2 años de gobierno, en Bukele se encuentran más firmes que nunca los anhelos por seguir asistiendo a su gente. Políticas que, por supuesto, se contraponen al neoliberalismo, como la negativa de la privatización del agua. Pero hablando del imperialismo, ¿por qué le temen a un personaje como él? Vamos a descubrirlo. Por cierto, uno de los grandes retos que enfrenta el gobierno del presidente Bukele es enfrentarse a ese movimiento ONGero, financiado por grandes corporaciones o por potencias extranjeras, tratando de presentarse como los buenos de la película, cuando en el fondo son los hijos del orco del pantano. Podríamos decir que Nayib Bukele en los últimos meses retornó a sus orígenes, esos que se referían a la defensa de la soberanía de los pueblos y que atacaban cualquier tipo de injerencia, una de ellas las políticas de la potencia del norte. Si el programa de asistencia para El Salvador proveniente del norte quiera regalar su dinero, puede hacerlo, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque es ilegal, enfatizó Bukele en conferencia de prensa. En ese sentido, el jefe de Estado manifestó que no tienen interés en pedir al gobierno de Joe Biden que restituyan los fondos que les retiraron. Nosotros estamos buscando hacer negocios en el mundo y que nuestro país se abra al mundo, tanto en lo comercial como turística y políticamente, y no solo estar viviendo de regalado, sostuvo el mandatario. Cabe precisar que no fue el imperialismo el que se distanció del gobierno salvadoreño. Fue al revés. Sin lugar a dudas, la reestructuración del sistema judicial fue una actitud considerada como imperdonable por las élites. En ese sentido, otro factor de interés es el que el mandatario del país centroamericano se desligó del acuerdo con la OEA que dio vida a la parcialista Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, es decir, adiós, Luis Almagro. A eso podemos sumar su crítica abierta a la comunidad internacional, de la que dijo sentirse más que decepcionado. No es como la pintan, comentó Bukele, regresando así a sus orígenes del Bukele que entró en política cuestionando la injerencia, respetando la soberanía y peleando por las clases más desfavorecidas. Nayib Bukele ha dejado en claro que durante su gestión no se dejará intimidar por nada ni nadie. El verdadero Bukele, que hace temblar a las élites, está de regreso. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.